Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esto es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Una de las cosas principales es que estamos en invierno. Por lo menos acá estamos en invierno. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó? Que hoy hay 31 grados Celsius. Es lo que hay, es lo que hay. Saludos de nuevo, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lo que nos convoca hoy es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me sorprende mucho, que es el miedo. Se supone que el miedo, bueno, es que el miedo tiene una función evolutiva. Sabemos que el miedo nos ayuda a poder prevenir ciertas situaciones, evitarlas más que prevenir, evitar ciertas situaciones. Es ahí donde va el miedo. Pero que el miedo en el fondo no es tan solamente una sensación. Y hay algunos que piensan que el peligro que nosotros imaginamos siempre es más aterrador que el daño real. Evidentemente esta situación no siempre es cierta en un 100%, pero ¿qué es peor? ¿Quedar parapléjico o tener el miedo a quedar parapléjico? La respuesta es lógica. Tenemos miedo a quedar parapléjicos. Esa es la gran realidad. Este axioma no carece totalmente de verdad. Sabemos que uno de los peores sufrimientos que existen es ser presa del miedo. Por ejemplo, los ataques de pánico, que es el miedo llevado en parte a su máxima expresión. Por lo tanto, muchas veces hemos de tener más miedo al propio miedo que a cualquier otra cosa. Es decir, nuestros temores nos generan mucho más miedo que cualquier otra preocupación. Puede ser. El miedo genera una gran padecimiento a la persona que lo sufre. Es decir, sonidos puede causar estrés y el estrés genera cortisol y ese cortisol nos hace mucho más viejos. Nos come por dentro. El miedo además coarta nuestra libertad. ¿Y por qué? Porque nos impide vivir con soltura y de forma espontánea. Claro, porque si nos estamos cuidando de qué es lo que va a pasar o de qué es lo que podría pasar, al final no somos espontáneos y no vivimos en paz, no vivimos en tranquilidad. Y nuestro desarrollo, lo que tenemos que, para donde nosotros vamos, es un constante superar miedos. Ya desde la exploración que usa un niño cuando empieza a conocer el mundo, también nosotros tenemos que... El miedo amenaza y el miedo destruye, eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que sucede con eso? Entonces, como es parte de nuestra naturaleza, es parte de la vida, entonces nosotros tenemos que estar pendientes acerca del desarrollo personal, el proceso de maduración constante. Y esto está en estos espacios simplemente para superar el miedo, para ser más libres, en ser menos autoconscientes, en ser menos... en estar pensando menos en lo que va a pasar y vivirlo de alguna manera. Y vivirlo de una manera más instintiva. Lo relacionamos y nos relacionamos con nuestro entorno para que podamos disfrutar la vida al final. Porque el miedo en el fondo lo que hace es coartar nuestra felicidad, coartar nuestra libertad, nos impide a desenvolvernos con soltura. Para superar un miedo, lógico, y todo el mundo tiene miedo, todos tenemos miedo, pero para enfrentar el miedo, es decir, para poder vivir con el miedo y superarlo hay que enfrentarlo. Esa es la única manera que tenemos de deshacernos del miedo. Y esto nos consume energía, por supuesto. Todo ser humano está obligado, según el budismo, a enfrentarse inevitablemente a los miedos y a conducirse con heroísmo. Todos hemos tenido que confrontar situaciones muy tristes y situaciones también dolorosas. Por ejemplo, la angustia que genera solamente la idea de morir a algunas personas.
ese es un fenómeno universal. La gente tiene miedo a morir, no quiere morir. Y no entiendo por qué. Si es algo natural, pero a algunas personas la simple idea de saber que van a estar y de que se van a morir les genera pánico. ¿Y cuál es la solución? Desde los griegos, desde los romanos, aparece la máxima: la fortuna favorece a los audaces. Virgilio creo que decía eso. Y esto fue una creencia popular en la antigüedad. También es cierto que el valeroso, es decir, quien enfrenta los miedos, a diferencia del temerario, que se lanza al peligro sin tener ninguna noción de los riesgos. Yo no sé si soy temerario, yo creo que lo que intento es ser un valeroso, enfrentar los miedos, pero no lo enfrento porque algunos somos evitativos. Es decir, ahí está el miedo y buscamos cualquier método para evadirlo. Pero el miedo siempre está, que ese es el miedo clásico. Pero hay gente que va contra el miedo y se lanza, sin pensar en consecuencias. El miedo es casi una especie de meta, de enemigo que hay que erradicar. Por lo tanto, una de las mayores tareas humanas es vencer el miedo. Es fácil decirlo, es cierto, es muy fácil decirlo. Pero el valeroso, es decir, el quien enfrenta el miedo, puede recoger algunos frutos de su esfuerzo, de su cosecha. Y ahí tenemos nuestra responsabilidad vital. Hay que decir que una de las más grandes tareas humanas, que es porque donde está, especialmente la juventud, es que es donde estamos nosotros formando nuestra identidad. Y es ahí donde intentamos vencer la muerte, vencer el temor. Aunque vencer los temores es complejo. Pero durante la adolescencia tratamos de, y por eso nos lanzamos a la vida. Hay un concepto que no recuerdo, pero en la adolescencia nosotros tenemos la idea de que nunca nos va a pasar nada. Por eso que los buenos manejan ebrios, se embriagan en lugares públicos, pelean, porque a golpes, porque estamos buscando quiénes somos y no medimos las consecuencias de lo que podemos pasar. Y eso es una manera no sana, pero también de enfrentar los miedos. Entonces un enfoque existencial brutal implicaría lanzarnos, por norma, al enfrentamiento, aunque siendo precavido. Yo me voy a lanzar al miedo, voy a tratar de vencerlo, pero con precaución. A diferencia de ese impulso. Porque como mencionaba recién, vivir con miedo, todos vivimos con algunos temores. Yo también vivo con miedo. No a la muerte, pero eso sí genera estrés, sí genera cortisol, baja autoestima, desánimo, y quedamos mal porque el miedo nos consume. Y es ahí donde tenemos que tratar de que el miedo, de enfrentarlo. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que enfrentar los miedos siempre. Hay gente que es más floja, como yo. Hay gente que me importan las cosas, pero frente al miedo yo ni siquiera lo pienso. Digo, ya, está el miedo, voy a ver qué puedo hacer para no sentir más miedo, que no lo voy a enfrentar. Voy a tratar de acomodarme a eso. Por ejemplo, el miedo al miedo. Por ejemplo, el miedo al miedo nosotros lo podemos llevar en qué. Cuando nos enfrentamos a un matón, a un bully, a un agresor, a un maltratador, al que genera bullying, aunque eso es maltrato escolar, que tiene que ser sistemático. Nos lanzamos contra el matón de la clase, o vamos a usar el anglicismo, nos enfrentamos a un bully o a un extorsionador, el nombre que queramos. Y esto nos amenaza y crea mucho temor en nuestra mente. Pero si lo pensamos bien, es tanto el miedo que nos genera que nos peguen por 1 minuto, por 2 minutos. Eso es lo que tememos. Pero si nos ponemos en estricto rigor, tanto miedo genera eso, que me peguen 60 segundos, 50. Lo cierto es que probablemente sea mucho más destructivo el miedo que nosotros tenemos que el bullying en sí mismo. El miedo es más destructivo que el miedo que nosotros imaginamos. El miedo a que nos peguen quizás genera más miedo
a la persona que nos va a pegar, al bully. Porque una paliza no dura más que 1 o 2 minutos, 3 minutos. Pero cuál es la dificultad? En que nosotros tememos más de la persona, y esa persona sabe y nos molesta. Tenemos más miedo de la persona que nos puede hacer daño en nuestros tiempos adolescentes. Tenemos más miedo a que nos va a hacer daño que al mismo daño en sí. Porque claro, estos sujetos lo que hacen de manera casi enfermiza es generar miedo, porque saben que nosotros tenemos más miedo al propio miedo que a que nos peguen. Porque nos pueden pegar cualquier persona, pero es ese sujeto que nos genera miedo. Vivir con miedo es una experiencia insoportable, torturante, efectivamente. Imaginar un adolescente que va a clase y tiene que ir todos los días porque sabe que un weón le va a pegar, que un sujeto le va a pegar. ¿Esto es sano? No sé, pero el temor ya parte cuando vas al colegio con la posibilidad de que te peguen, que el mismo golpe. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestro miedo y enfrentarlo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? No se sabe. No se sabe, compañero, no se sabe. Pero lo vamos a enfrentar de alguna forma. Algunos fácilmente le pegan al bully y hasta ahí nomás llegó. Porque el bully no necesita que le peguen. El bully disfruta generando miedo. Y nosotros tenemos más miedo a nuestro propio miedo que a lo que nos puedan hacer en el fondo. Pero el miedo cumple una función positiva. Una vez que termina el miedo, su carga negativa, sonidos contrasta de tal forma con la vida libre, y que eso nos permite apreciar mucho mejor. Los contrarios se alimentan entre sí, y que no hay que ignorar esa capacidad. ¿Qué valor tendría la vida sin la muerte? La vida no generaría nada. Por eso, resumiendo, el miedo más grande que tenemos es a nuestro propio miedo, a algo que nos genera miedo más que el golpe. Por eso me enfoco en la adolescencia, que es la peor etapa de la vida. Ahora el miedo sí tiene una función positiva, efectivamente. Concuerdo no estoy de acuerdo mucho con lo que postulan algunos tratados, que el miedo nos sirve porque además también entendemos que dos ideas pueden coexistir. A veces tendríamos que vivir con miedo. No, para mí el miedo tiene otra función, al igual que la ansiedad. Para mí el miedo lo que genera es una idea del poder, una alarma para que nos podamos salvar de algún peligro. La función evolutiva es evitar la desgracia. Para eso es el miedo. Al margen que acá estoy hablando de las cosas que generan miedo, pero ese miedo nos ayuda a vivir. Por ejemplo, yo tengo el miedo y nos ayuda a vivir porque ya sabemos qué es lo que nos va a pasar. Yo tengo miedo a los perros, entonces voy a ir a caminar delante de un perro. Digo, bueno, porque me puede morder. Por lo tanto, evito. Soy evitativo. ¿Y qué más es ser evitativo? Para poder salvar mi vida, entre comillas, es el temor. No es tan simple. Espero que este video se haya entendido un poco. Tenía muchas ganas de hablar del miedo porque es algo que nos maneja en varios ámbitos. Acá lo enfoqué principalmente en el colegio, pero también nos invade con los amigos, con las parejas. Así en el fondo las personas que son celosas, pensemos, más miedo a lo que le puede hacer la pareja, tiene miedo a quedarse solo, entonces tiene más miedo al miedo. Y para poder enfrentarlo se ponen agresivos, se ponen violentos, pero al final lo que trata de hacer lo estoy justificando. Pero esas son situaciones de miedo. Tengo más miedo a la pérdida que miedo a que me engañan. Porque si me engañan, yo ya voy a sufrir la pérdida en sí. Por eso es que algunos perdonan y perdonan y perdonan. Pero ya no sé si será por amor a la otra persona o simplemente por el temor inevitable de la pérdida. Es por algo que de manera sana o poco sana intentamos
vivir con el miedo, pero ese miedo nos genera más miedo. Enfrentarlo, cómo enfrentar los miedos, hay un montón de formas. Pero eso quedaría para un próximo video. Espero que estén muy bien. Espero que si que les gustó el video, suscríbanse para que este canal pueda surgir. Suscríbanse, den like, comenten. Pero lo más interesante para mí es que compartan, que se suscriban y que comenten. Quizás este video no es video de día domingo. Los domingos son una verdadera mierda. Pero veamos cómo va resultando todo en el fondo. Porque esto es lo que hay.